El tema que veremos el día de hoy es el movimiento estudiantil de 1968 en México. En la formación y el desarrollo del capitalismo mexicano se ubica un periodo muy especial, al cual se le llamó desarrollo estabilizador, que va de la década de los 50 hasta finales de los 70. Este periodo se caracterizó en el terreno económico por mantener un ingreso del PIB constante. Esto trajo como consecuencia un crecimiento de la clase obrera y proletarización del campesinado, además de una mayor masificación de la educación y los servicios de salud. Todo esto tendrá un impacto en la lucha de clases con movimientos obreros y estudiantiles muy importantes que precedieron al movimiento de 1968. Cito a Mario Alberto Rodríguez Casas, director general del Instituto Politécnico Nacional. Él dice, el movimiento de 1968 inició con una manifestación contra la represión, trascendió hasta convertirse en un hecho político de alcances nacionales y desencadenó el nacimiento de una sociedad madura y consciente del valor de cada uno de sus derechos. En México, el movimiento estudiantil de 1968, encabezado por jóvenes politécnicos y jóvenes universitarios, compartía mucho de los ideales de la juventud de otros países y aspiraba a construir una nación con nuevas concepciones del gobierno y la vida política hacia un entorno sin violencia, con justicia, diálogo, respeto y tolerancia. El 26 de julio de 1968 en México inició un gran movimiento estudiantil, eco de otros en el mundo, pero caracterizándolo de un fuerte carácter nacional, sacudiendo los cimientos del régimen autoritario priista. Este movimiento estudiantil de carácter político y social acabó en un hecho que representa en la historia contemporánea un antes y un después, en la vida nacional de cada una de las personas. El 2 de octubre, una nueva manifestación reunió cerca de 10,000 estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. El ejército vigilaba de las torres de la Secretaría de Relaciones Exteriores y usó 2 helicópteros. Por otra parte, miembros del grupo paramilitar Olimpia se infiltraron en la marcha y accedieron a los pisos altos del edificio Chihuahua. El batallón vestía ropas de civiles, pero portaban un guante blanco en la mano izquierda para diferenciarse de los ciudadanos. Cerca de las 18 horas de ese día se vieron bengalas en el cielo, mismas que se arrojaron desde los helicópteros. En ese momento, los paramilitares ya se ubicaban en los edificios 2 de abril, 15 de septiembre, el edificio del ISSSTE, el de la Revolución de 1910 y la iglesia de Santiago. Con la señal, el batallón abrió fuego contra estudiantes y militares, a fin de generar confusión. Inmediatamente el ejército comenzó a disparar contra la multitud. Horas después, la plaza yacía llena de cadáveres y heridos. Aunque muchos de los estudiantes se ocultaron en los departamentos de la unidad habitacional de Tlatelolco, el ejército irrumpió en las casas sin órdenes de aprehensión. A los manifestantes capturados se les golpeó, fueron obligados a quitarse la ropa. Cifras oficiales hablan de cerca de 3,000 detenidos, entre ellos importantes líderes del movimiento estudiantil. El ejército permaneció en el lugar hasta el 9 de octubre. En la actualidad se desconoce el verdadero número de muertos y heridos. El gobierno mexicano declara que las cifras son solo 20 muertos, pero las asociaciones civiles estiman que llegaron a ser entre 200 y 1,500. Algunos testigos afirman haber visto grúas recogiendo cuerpos de forma masiva. 1968 fue el año de la Revolución Internacional y en los países donde se impulsó el movimiento revolucionario por la mejora de las condiciones laborales contra las políticas autoritarias y represoras del Estado, vimos una mancuerna en las calles entre los estudiantes y los trabajadores, luchando hombro con hombro por una transformación social, digna y justa. Estas fechas siempre vienen a bien para rememorar las glorias de la clase obrera en el mundo. Nos hacen recordar que ni una sola de las conquistas democráticas, económicas, políticas de los trabajadores y del pueblo han sido producto de la actitud benefactora del Estado o de los capitalistas. Todos nuestros derechos como trabajadores y estudiantes se han conseguido como producto de la lucha a sangre y fuego contra el patrón, sus leyes y toda su maquinaria de represión. Pero, ¿qué fue lo que causó este movimiento estudiantil? Es lo que veremos ahora. Una de las causas es el movimiento revolucionario del magisterio. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación surge con esa tradición de conciliación y adaptación al Estado en el año de 1943.
Sin embargo, el control caciquil del Estado no fue tan fuerte en los primeros años. En el año de 1958 se realiza una importante huelga, aún sin contar con representatividad legal y en medio de una fuerte represión. La lucha se mantuvo con mitines y paros que fueron fortaleciendo el movimiento hasta el 12 de abril de 1958, cuando un mitin magisterial y popular frente a la SEP es amenazado por la policía y el contingente se traslada al Zócalo, donde es reprimido. El 21 de abril, los maestros realizan otra manifestación del monumento a la Revolución al Zócalo. Entregan un pliego petitorio con demandas salariales directamente a la SEP e instalan el 30 de abril una guardia permanente en esa secretaría. El 1 de julio, el propio presidente Adolfo Ruiz Cortines concede un aumento salarial y los maestros retiran su guardia de la SEP. Otra causa fue lo de los ferrocarrileros. La campaña de prensa y radio impulsada por el gobierno y los empresarios contra los obreros ferrocarrileros fue brutal. Se repetía que los obreros abusaban de su situación privilegiada y querían imponer sus caprichos al gobierno democrático. El 26 de junio, tal como proclamaba el Plan Sureste, se paralizó durante 2 horas todo el sistema ferroviario. El 27 fue un paro de 4, el 28 de 6 y el 29 se prolongó por hasta 8 horas. Ruiz Cortines hizo la propuesta de 215 pesos sin prejuicio de la rebelión de noviembre. Se aceptó la propuesta porque en los hechos se les reconoció al no intervenir a los líderes charros del sindicato. El 19 de julio se realizó una enorme manifestación con la participación de miles de ferrocarrileros, contando con el apoyo de maestros, electricistas, petroleros, telegrafistas, estudiantes, pero la Alameda Central se llenó de granaderos, policía montada. El gobierno dio pasos atrás, se rindió y tuvo que aceptar la realización de estas elecciones sindicales. Se obtuvo una libertad de todos los presos, el regreso de todos los trabajos cesados, el pago de los salarios caídos y el retiro de las tropas y de todos los locales sindicales. En diciembre de 1958 se logra instaurar un nuevo gobierno del PRI, encabezada por López Mateos, Adolfo López Mateos. El nuevo presidente sería el encargado de preparar una nueva ofensiva, tratando de que esta nueva oportunidad fuera definitiva. Otra causa fueron los médicos. El conflicto inició en el hospital 20 de noviembre, entre los residentes e internos que se enteraron de que el pago de los aguinaldos no se efectuaría como en los últimos años. El 26 de noviembre de 1964 se inicia un paro de labores sin suspender servicios de emergencia y partos. Los reclamos tuvieron resonancia entre los hospitales Juárez, Colonia General de México y San Fernando. Los médicos organizados en asamblea permanente deciden formar la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos, la cual fue independiente de cualquier organización sindical corporativa. Los médicos residentes e internos de todo el país se aglutinaron en torno a las demandas, lo que generaría una gran simpatía anudada a los de los estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNAM. Estas organizaron una alianza médica que se convertiría en Alianza de Médicos Mexicana. En febrero de 1965, Gustavo Díaz Ordaz sacó un decreto en el que decía que abriría el diálogo y resolvería las demandas de los médicos. Sin embargo, esto el gobierno no lo hizo. Las condiciones para la mayoría seguían igual, pues se manejaba el contrato beca, sin ningún tipo de prestación y los dirigentes del movimiento fueron perseguidos por todo el estado. Otro fue el asalto militar al internado del Politécnico. El 12 de abril de 1956, los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional iniciaron una huelga demandando la promulgación de una ley orgánica, la construcción de la ciudad politécnica en Zacatenco y la formación de comisiones mixtas de estudiantes y maestros para revisar los planes de estudio. Lograron huelgas de solidaridad en 150 escuelas de 23 estados de la República y se ligaron al movimiento magisterial que iniciaba Otón Salazar, por medio de las brigadas, un arma de información y organización popular que ayudaría a vincular el movimiento con el proceso de lucha en el país. El mismo día, la policía atacó al internado del IPN en el casco de Santo Tomás, dejando un saldo indeterminado de heridos. Es por esto que las universidades no solo son casas de estudio y formación profesional, son la caja de resonancia de las contradicciones de la sociedad. Las luchas estudiantiles que se impulsaron en este periodo expresaban el descontento generalizado en el pueblo por las políticas autoritarias de los gobiernos del PRI. No eran ajenas a la lucha sindical,
pues también buscaban construir una herramienta democrática e independiente de las organizaciones estudiantiles, corporativizada por el Estado, que sirviera de vehículo para la lucha. En 1968, los estudiantes fueron la punta de la lanza y la expresión de hartazgo acumulado años anteriores. Este hecho sería la máxima expresión del movimiento estudiantil y popular, pues para ese entonces estaban encarcelados dirigentes sindicales que dieron la lucha antes, o reconocidos escritores que hacían la crítica fuerte al régimen. La lucha no fue un juego de niños. El PRI y la burguesía nacional no iban a perder el control tan fácil, ni iban a dejar que las riquezas acumuladas en décadas se les fueran arrebatadas, sin más ni más. Era tanto su temor al ver a los estudiantes y a los obreros organizados y sobre todo eran cuadros activistas y militantes del Partido Comunista, que la guerra ideológica contra el comunismo y sus seguidores se volvió una campaña del imperialismo a nivel internacional. En el 68, al ver que en Francia prácticamente los trabajadores y estudiantes habían derrocado al gobierno y no querían que los demás países en lucha pudiera ocurrir lo mismo, a ellos les dio miedo. Cito a Benjamin Arditi Carlick, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La represión del gobierno del PRI terminó siendo el comienzo de una transformación que todavía seguimos viviendo en México. Los estudiantes que pedían el derecho a manifestarse públicamente al gobierno impulsaron a miles a desafiar a un sistema autoritario en todos los sentidos. Los estudiantes lograron mostrarle al pueblo de México que los que parecen tan poderosos e invencibles no lo son, que son gigantes con pies de barro y la gente que está convencida puede lograr cosas extraordinarias. Ahora, ¿qué fue lo que dejó este movimiento? ¿Nos ayudó o siguió igual? La primera es que se generó la Ley López, la cual abrió las puertas a las organizaciones políticas partidistas y de oposición para tener representación en el Congreso y con ello los diputados plurinominales, permitiendo legalizar al propio Partido Comunista en el juego democrático y generar diferentes corrientes, así como la institucionalización de líderes y jóvenes del 68 que dieron origen a la izquierda mexicana y al partido de oposición. La segunda aportación fue que impulsó los movimientos sociales y populares, enrolando también a los líderes al propio sistema político que era vertical. Como tercer avance es el académico, ya que ubicó el surgimiento de una prensa más crítica, pues en aquel momento los periódicos y revistas se limitaban a hacer un recuento de notas oficiales, con poca crítica. Parte de esa dinámica de crítica fue adoptada por los propios grupos intelectuales en México, que hasta ese momento habían estado cómodamente en espacios aislados, inmersos en otras esferas sociales. Hubo otra consecuencia menos edificante del movimiento de 68. Me refiero al trauma de la masacre de Tlatelolco, como fue procesada la experiencia y por los estudiantes de aquella época. Las balas del ejército y la policía no solo dañaron a los cuerpos de los asistentes al mitin del 2 de octubre, también destruyeron las ideas, las actitudes y las expectativas de toda una generación de estudiantes. Tlatelolco hizo volar en pedazos la confianza ingenua que los estudiantes tenían en el orden legal, en la democracia, en las instituciones, en la Revolución Mexicana. Y en lugar de esos valores y creencias, se creó en ellos primero un vacío, después de un rencor desesperado, un sentimiento de denso odio y coraje que solo podía conducir al delirio y a la locura. La corriente estudiantil democrática fue derrotada por la masacre de Tlatelolco. En cambio, la matanza hizo que triunfaran las corrientes revolucionarias, no democráticas. Perdimos quienes creíamos que en el pliego petitorio sería eventualmente entendido y resuelto por las autoridades. Ganaron los que pregonaban que México no tenía un régimen democrático y que de nada servía cumplir buscar una solución pacífica y política a las demandas estudiantiles. Lo que debía hacerse, decían los revolucionarios, era o bien abandonar la universidad para ir al pueblo, o bien preparar la revolución armada mediante guerrillas urbanas. El 68 fue en diversos lugares del mundo un año de efervescencia revolucionaria. Aquella efervescencia revolucionaria mundial tenía obviamente peculiaridades específicas en cada lugar. En plena Guerra Fría, con el mundo dividido en dos bloques, la gran contestación se enfrentaba a dos formas de poder, el imperialismo americano y el imperialismo soviético, de modo de que distintas eran las formas de opresión contra las que se movilizaban unos y otros y distintas eran las condiciones en que la agitación se producía. Gracias, esto es todo.